Buenas tardes, estamos en una sesión más del seminario España siglo XXI. Seguimos con nuestro recorrido, con este lento caminar, pero al mismo tiempo con la vista puesta en el futuro, por personas de una generación emergente que tienen nuevas ideas, nuevas claves de lectura para una sociedad a la cual unos llaman del conocimiento, posmoderna, posindustrial. El caso es ponerle el adjetivo pos. ¿Qué significa realmente pos? ¿Que ya estamos lejos de los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad? ¿O que estamos ante el nacimiento de una nueva sociedad? Por aquí han pasado pues Meritxell Batet, ha pasado también Begoña Villacís, Luis Ayuso nos acompañaba la semana pasada pues presentándonos los datos de la cocina o del Masterchef del CIS, y hoy nos acompaña una muy buena amiga, Isabel Benjumea, a la cual conocí pues hace ya unos cuantos años. Colaboramos juntos en la elaboración de un informe y con posterioridad ella es actualmente una empresaria de éxito, pero nunca sin abandonar su gran pasión, las ideas, que le han llevado a ser el embrión de la Red Florida Blanca, un grupo de intelectuales, de jóvenes intelectuales que intentan recuperar, revivir y reinventar el pensamiento liberal conservador en la piel de toro peninsular. Una piel de toro que, todo hay que decirlo, su primera constitución, la de 1812, vino de manos de los liberales, esos a los que tanto hoy acusamos por decir que se han vendido a los mercados. Quizá es que hemos olvidado nuestro pasado y nos falta en buena medida tener presente pues a Salvador de Madariaga. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y sobre todo por recuperar el tiempo pasado que tenemos y que espero que se mantenga en el futuro. Totalmente. Yo hay una serie de preguntas que siempre hago. La hago pues al principio o al final. Te voy a empezar al principio. ¿Quién es Isabel Benjumea? Pues Isabel Benjumea es una española que ha tenido la enorme suerte de haber vivido también en el extranjero, pero soy una apasionada de España, una enamorada de España, que bueno, que siempre trabaja y lucha por lo que cree. Yo siempre digo que tengo un defecto muy importante, que es que para mí el instinto y la pasión y las convicciones son lo primero, y eso ha hecho que a lo mejor cuando uno analiza mi trayectoria profesional pues se pueda sorprender de las distintas cosas que he hecho a lo largo de mi vida, pero me gusta creer que soy una persona de convicción, una persona de creencia en la capacidad de uno mismo y en la capacidad del país en el que vivo. Isabel, ayer veíamos un debate, Rajoy contra Pedro Sánchez o Pedro Sánchez contra Rajoy. Soy sociólogo y no he hecho ninguna encuesta, pero sí he sondeado a algunos que otros amigos. Mi denominador común es que aquello que dio vida a los años más maravillosos de España, que han sido los venidos tras la Constitución de la Concordia, que fue la de 1978, ayer daba la impresión de implotar. Destruíamos todo tipo de puentes. Es triste para un país que está intentando salir de una crisis. ¿Qué proyecto de país crees que necesita España? Pues mira, es una de las cosas que yo creo que hay que preguntarse todos los días, y yo me pregunto hasta qué punto nos lo hemos preguntado en la campaña. Y haciendo referencia, como haces, al debate de ayer, se nos ha olvidado la palabra proyecto y se nos ha olvidado entender lo importante que es tener un proyecto global para España. La referencia que haces a la Constitución del 78, uno de los principales riesgos que vivimos en la crisis institucional y social que vive España, es el riesgo y la tentación de querer romper con el pasado, querer olvidarnos de todo lo bueno que ha ocurrido a lo largo de estos 40 años. La Constitución del 78 hay que reivindicarla absolutamente todos los días, el espíritu de consenso del cual nace esa Constitución y los grandes logros que hemos vivido y de los cuales disfrutamos. Pero también tenemos que plantearnos qué hay que mejorar, sin romper con el pasado. A mí me hubiera encantado que en el debate de ayer, más allá de que me hubiera gustado más o menos el tono de uno u otro contendiente, me hubiera gustado que se hubiera hablado de proyecto, de España, y se hubiera hablado de propuestas y de grandes reformas a las que hay que hacer frente para el futuro de España. Las eché en falta, sinceramente. Tal vez la deriva que tomó el debate impidió que se entrara en esos temas, pero creo que vivimos un momento apasionante, pero también un gran reto en el cual tenemos que identificar qué reformas y a qué retos hay que hacer frente como España, como nación en el siglo XXI, y siempre sin olvidar el gran legado de la Constitución del 78.
Florida Blanca. ¿Qué es Florida Blanca? Porque esta es otra pregunta obligada. Eres una empresaria de éxito, pero siempre has estado preocupada no por el mundo de las ideas platónicos, sino por el mundo de las ideas aplicado a la realidad. Ello te ha llevado a montar con un grupo de tu misma generación, pero también acompañado de unos seniors, de la red Florida Blanca, que es algo más que ese político español de finales del 18. ¿Qué es la red Florida Blanca? ¿Qué pretende? ¿Quiénes la componen? ¿Qué proyectos tenéis en este momento de una España del siglo XXI en la que hay que recuperar el rumbo, el norte, la estrella polar? Pues mira, Florida Blanca es una respuesta a una necesidad. Y así lo vimos y así lo entendemos. Florida Blanca parte de una premisa, que es que nosotros identificamos que hay un déficit de una promoción de las ideas que para nosotros son las mejores ideas, que son las ideas liberal-conservadoras en España. Parte de una convicción de que en los últimos años ha habido un avance cada vez más rápido de los posicionamientos de centro-izquierda y de izquierda frente a los posicionamientos tradicionales del centro-derecha. Y nos damos cuenta de que o se toma parte en la batalla de las ideas y se empieza a hacer una pedagogía de esas ideas y se empiezan a reivindicar, o muy posiblemente la eventual victoria en esta batalla de las ideas se tornará más complicada. En este análisis que hacíamos de la situación de las ideas liberal-conservadoras en España, había concretamente un nicho, un espectro social que nos preocupaba, que era el nuestro. Todo lo que son menores de 40 años en España. Cuando uno analizaba los históricos del CIS y cuando uno analizaba los posicionamientos ideológicos de la sociedad española, te dabas cuenta de que los posicionamientos liberal-conservadores estaban absolutamente en mínimos, por no decir que incluso en algunos espectros habían desaparecido en cuanto a la identificación del español con estos principios. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que hay que recuperar el terreno. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Empezando desde el principio, que es explicar en qué consiste, ¿no? Explicar en qué creemos los liberal-conservadores, tal ideas como el individuo, la figura clave, la libertad acompañada de responsabilidad. Empezamos a entrar en materias tales como qué concepto de nación tenemos, qué concepto de Estado, un Estado limitado, que por supuesto asista las necesidades básicas de la sociedad, pero que dé lugar al desarrollo del individuo, a la igualdad de oportunidades, a la capacidad creativa, a la libertad, la libertad de creación y de empresa. Entonces, cosas que ahora suenan muy raras, que enseguida a uno le tachan de reaccionario, pero que era fundamental empezar a explicar. Entonces, la primera parte, a la pedagogía. Bueno, somos una generación que no diría nacido con la tecnología, como tal vez mis sobrinos, pero que sí que estamos hechos a la tecnología, y la manera más fácil para nosotros era a través de Internet y a través de las redes sociales. Y nuestro primer objetivo fue la pedagogía, explicar los conceptos. Para ello, lo más importante era identificar bien cuáles debían ser esos conceptos. Y como tú bien decías, este es un proyecto que nace de un grupo de jóvenes, pero que siempre tuvimos la enorme suerte de contar con un consejo asesor de experiencia, de reconocido prestigio, que nos ha ido ayudando a identificar cuáles debían ser esos conceptos. Siempre digo lo mismo, uno no puede aspirar a montar un proyecto solo desde la juventud. Siempre hay que contar con la experiencia de los mayores y con el saber de los mayores. Creamos una página web, súper activa, en la cual tenemos la enorme suerte de tener la capacidad de crear y hacer entradas diarias. Tenemos artículos diarios, tenemos videoblogs, tenemos una cosa que a nosotros funciona muy bien a través de los teléfonos móviles, que es los political tips, y a través de redes sociales. Y básicamente a través de todos estos instrumentos lo que hacemos es la pedagogía de las ideas. La segunda clave que nos dimos cuenta es que uno puede tener las mejores ideas, puede explicarlas de la mejor manera posible, pero no va a conseguir construir un proyecto a partir de esas ideas si no cuenta con el talento. Porque la segunda pata de Florida Blanca es el talento. Reivindicamos unas ideas y luego buscamos al talento. En España hay gente absolutamente excepcional y buenísima en todos los campos. Gente con ganas de trabajar, de aportar, de construir. Y simplemente había que crear un foro, un espacio en el cual se sintieran que eran invitados por sus capacidades, que eran invitados a aportar. Y ha sido un éxito. En ese sentido no podemos estar más satisfechos, ¿no? La cantidad de gente que se ha unido al proyecto de Florida Blanca, que ha venido a participar. Participar a través de dos fórmulas principalmente, o en los cafés tertulias que organizamos alrededor de España, que están abiertos a todo el que quiera venir, donde son debates de ideas
abiertos a todos, donde verdaderamente son las típicas tertulias de café en la que todo el mundo puede opinar y donde siempre aprendemos, y luego a través de los grupos de trabajo, que son más específicos, a temas concretos, y donde ahí ya lo que sí que se pide es una aportación concreta en el área en la que se esté estudiando. Ideas, talento y luego la parte final, es decir, uno tiene que pelear porque ese proyecto, esas ideas tengan su contraparte en el ámbito político. Entonces nosotros sí que reivindicamos que se vuelva a recuperar un proyecto de ideas, principios y valores con el que se identifique todo aquel que esté a la derecha de la izquierda. Nosotros abogamos por una metáfora, una idea que reivindicamos mucho, que es la idea de la casa común del centro derecha. Tenemos que articular los mecanismos por los cuales puedan convivir bajo un mismo techo diferentes familias, la familia liberal, la familia conservadora, la familia demócrata cristiana, y puedan volverse a articular un proyecto con el que la mayoría se sienta identificado. Hay un peligro que nosotros observamos mucho, que es el peligro de la fractura del centro derecha. La fractura no gana elecciones. Un centro derecha fracturado no gana elecciones. Nosotros queremos que se vuelva a construir un proyecto. Florida Blanca empieza con 15 jóvenes fundadores y con un consejo asesor de cuatro seniors. Ahora mismo tenemos una red de 350 colaboradores, estamos teniendo muchísimo seguimiento a todas nuestras actividades, muchísimas visitas a la web y cada vez más demandas de hacer más actividades, por lo que no podemos estar más satisfechos. Isabel, Florida Blanca, al hilo de lo que ibas diciendo, pues me estaba viniendo en mente lo que han sido los dos grandes actores de la modernidad, el Estado y el mercado, que prácticamente dominan nuestra existencia, dominan nuestra campaña política, dominan nuestra vida cultural, pero nos olvidamos de otro gran actor, la sociedad civil. ¿Qué papel en este pensamiento libre conservador que intentáis desde Florida Blanca reconstruir, reinventar y rehabilitar le otorgáis? ¿Qué es la sociedad civil para ti? La sociedad civil es clave. Una de las cosas buenas que han salido de la crisis es que se ha reactivado la sociedad civil en España, en el mundo de las ideas. Es decir, durante mucho tiempo la sociedad civil ha estado adormecida. De hecho, las grandes fundaciones de pensamiento estaban vinculadas a los partidos políticos, y lo que ha habido es un despertar de la sociedad civil, principalmente la sociedad civil joven, de entender que para defender lo que uno cree tiene que tomar parte. La sociedad civil es clave, y estos proyectos, por ejemplo, la vocación de Florida Blanca es un proyecto de continuidad más allá del futuro de los diferentes miembros fundadores, es que perdure en el tiempo el espíritu de querer defender en lo que uno cree e intentar embarcar a todos aquellos que creamos que puedan sentirse identificados con el proyecto. Pero hay una cosa que es mucho más importante dentro de la sociedad civil y el mundo de las ideas, que es que no se tiene que centrar solo en el mundo de las ideas políticas. Desde el punto de vista de Florida Blanca, era nuestro objetivo, era reivindicar un discurso y unas ideas políticas, pero el ámbito de la cultura, el teatro, la literatura, el periodismo, en el mundo de la docencia, es decir, la sociedad civil tiene que darse en los diferentes ámbitos para, entre todos, poder recuperar aquel discurso que creemos que se ha perdido, por lo que el rol es absolutamente fundamental. Y luego la sociedad civil tiene una labor fiscalizadora que es clave. La sociedad civil tiene que estar ahí para que cuando aquellos que tienen que poner en práctica las propuestas que emanan de la sociedad civil no lo hagan, poder denunciarlo y poder apretar para que se hagan en un sentido o en otro. Esto es algo que en la izquierda siempre se ha dado y que en el centro derecha, en la derecha, pues estaba más adormecida. Pues una de las cosas buenas dentro de los múltiples dramas que ha traído la crisis en España es que ha habido ese despertar de la sociedad civil, que creo que es súper positivo. Generalmente en este país, cuando hablamos de liberalismo, hablamos de mercado. Y al mismo tiempo nos viene en mente una especie de Estado que tiene que protegernos y llevarnos desde la cuna a la tumba. Nos olvidamos de lo que es el principio de subsidiariedad, es decir, que solamente el Estado tiene que intervenir cuando los ciudadanos en su libre asociarse no son capaces de satisfacer pues un conjunto de necesidades. Me alegro pues todo lo que plantea de la sociedad civil, porque al hilo de lo que decía me acordaba de uno de mis autores de cabecera, Alexis de Tocqueville, y la democracia en América. ¿Cuáles crees que son los retos de la España del siglo XXI, teniendo presente como telón de fondo el rehabilitar esta sociedad civil? Bueno, yo creo que en Europa hay un problema importante, que es que se han asentado unos conceptos socialdemócratas de Estado hiperprotector.
En tanto en cuanto entendamos que el individuo es mucho más que lo que el Estado quiere que sea, habremos conseguido muchas cosas. Que la sociedad civil, sea en el ámbito que sea, entienda que el gran reto es dejar que el individuo decida a dónde quiere ir y que el individuo decida qué tipo de sociedad quiere, qué tipo de Estado quiere, qué tipo de negocios quiere, será el gran reto. Creo que es un reto muy complicado de conseguir. A día de hoy, si uno analiza la campaña electoral, nadie está defendiendo verdaderos posicionamientos liberales. Porque la sensación que hay es que no hay una audiencia dispuesta a aceptar esos posicionamientos. Ahí es clave la sociedad civil. Tenemos que volver a recuperar esos conceptos y a recuperar esas ideas para que los políticos se atrevan a articular políticas basadas en estos planteamientos. Ahora mismo parece que es una competición de a ver quién va a gastar más o en qué lo va a gastar, pero nadie está hablando de cosas como las que tú estabas diciendo, de Estado subsidiario. Creo que ningún político se atrevería a utilizar esa expresión. Entonces, el gran reto es volver a despertar esa creencia en la capacidad del individuo. Yo siempre digo que tenemos muchas más capacidades de las que el Estado y los políticos nos quieren dar. Hay que volver a recuperar esa creencia en la capacidad del individuo y volver a decir que el liberalismo es el que trae prosperidad y que las políticas basadas en ideas liberal-conservadoras son las políticas que van a traer más prosperidad y más crecimiento. Pero para que los políticos se lo crean, primero eso tienen que creer la sociedad. Entonces, para ahí es clave, en ese sentido es clave el rol de la sociedad civil. Te voy a hacer una pregunta que no es políticamente correcta y quizás corre un riesgo. Bueno, ya ver ese contexto. A todo el mundo se nos llena la boca con la ciudadanía, que fue definida por Marshall como aquel vínculo que liga a un individuo a una comunidad política y que implica un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales. Muy bien. Incluso aún más, la gran realización de la ciudadanía ha sido el estado de bienestar. ¿Crees que el estado de bienestar, en buena parte de sus elementos, no en todos, es el que ha hecho que pasemos de una ciudadanía activa a una ciudadanía pasiva? Yo creo que en el momento que las cosas vienen dadas no las valoras. Y creo que hay un exceso de cobertura por parte del estado de bienestar en España. Creo, por eso decía, el despertar de la sociedad civil también ha venido de esa situación en la cual había percepción de que se iban a perder prerrogativas que iba a dar el Estado. El estado de bienestar es algo positivo. El estado de bienestar es algo que el problema es que se ha sobredimensionado y se ha llegado a un momento en el que absolutamente todo me lo tienen que dar hecho y yo tengo que perder mi capacidad de decidir. A mí no me gusta hablar ni de comunidades ni de colectivos, me gusta hablar de personas, y a las personas mi experiencia es que si se les pregunta y se les deja decidir, siempre van a decidir lo que crean que es mejor. No necesariamente, como creen muchos, van a equivocarse en su decisión. Entonces, o entendemos, punto número uno, que el estado de bienestar no es sostenible, que este estado de bienestar en España no es sostenible. Punto número dos, que hay que reducirlo de manera que lo que incentivemos sea la capacidad creativa de los individuos y, por tanto, el desarrollo económico de la nación. Y, en tercer lugar, para mí es absolutamente compatible la idea de estado de bienestar con la de competencia. Deje elegir si usted quiere que se lo cubra el Estado o si usted quiere buscar una alternativa. Y creo que los resultados serían tremendamente positivos. Pero vuelvo a lo mismo. O creamos una sociedad que entienda estos conceptos, o yo entiendo perfectamente que un ciudadano que hasta ahora lo que se le ha dicho es que todo se lo tiene que dar el Estado, se rebele contra la idea de que alguien salga y diga cosas como las que estoy diciendo yo, de que no, que tiene que hacerlo él solo. No, eso tiene que venir de un proceso profundo en el cual se vuelvan a reivindicar conceptos e ideas para que ellos luego sean capaces de tomar sus decisiones. Anoche veíamos ese debate, hace unos días, el debate entre Pedro Sánchez y Rajoy, hace unos días veíamos el debate entre Pablo Iglesias, Rivera, también aparecía Sánchez, en este caso la vicepresidenta del gobierno, Soraya. La verdad, creo que era una disputa para conseguir nichos de votos y en ningún momento se plantearon los grandes temas que necesita este país en este momento, temas para los cuales es preciso el consenso. Personalmente creo que el consenso está roto, y está roto porque, en este país, en más de una ocasión nos sale el espíritu bandolero más que el espíritu de los tercios de Flandes. El caso es que tenemos sobre la mesa el problema catalán, tenemos sobre la mesa
la necesidad de un pacto de Estado en educación. Tenemos sobre la mesa la necesidad de una política exterior donde exista sentido común y al mismo tiempo pacto de Estado. También tenemos sobre la mesa nuestro propio modelo de Estado, el reforma del propio estado de bienestar. Tenemos sobre la mesa pues el que nuestra tasa de dependencia ha aumentado y los puentes de la concordia, como decía al principio, están rotos radicalmente. Todo se reduce a un eslogan, la reforma de la Constitución. ¿Qué piensas de esa reforma? Pues mira, primero voy a adelantarme y voy a hacer una cuña publicitaria. Todos los temas que has enumerado, con los que coincido plenamente, nosotros hemos sacado en Florida Blanca, fruto de los grupos de trabajo, unas conclusiones sobre los temas que consideramos que son clave en la próxima legislatura. Y están prácticamente todos los que has enumerado. Y coincido contigo que esos temas no están ahora mismo en la campaña electoral en absoluto, con alguna excepción pequeña, pero la realidad es que no están. Entonces, o encontramos la manera de articular un proyecto no cortoplacista, sino a medio o largo plazo, y somos capaces de volver a construir esos puentes, o nos encontraremos en una situación de crisis institucional mucho más grave de la que estamos viviendo ahora. O sea que coincido contigo plenamente en que esos temas son clave y a los que hay que dedicarle mucho esfuerzo y trabajo. En cuanto a la reforma constitucional, el problema es para qué quieres reformar la Constitución y si se está haciendo con un interés partidista o con un interés o por el interés general de España. A mí mi sensación cuando escucho a diferentes partidos que dicen que quieren cambiar la Constitución, me parece que buscan lo primero, es decir, un rédito electoral a corto plazo, utilizando la Constitución para tal fin. Las constituciones se cambian y se modifican y lo vemos todos los días. No es nada malo decir que se pueda cambiar la Constitución. A mí me preocupa el fin que se le quiere dar a esa modificación. Yo creo que claramente en esta legislatura va a estar el tema encima de la mesa y creo que los partidos van a tener que retratarse y van a tener que especificar en qué quieren cambiar la Constitución. A día de hoy hay un bloque muy fuerte dentro de lo que sería el Partido Popular que dice que no quiere hacer la reforma de la Constitución. Me parece bien hasta que no escuche exactamente en qué. Yo creo que en cualquier caso uno tiene que estar adelantado y saber en qué se puede cambiar. La Constitución tiene sus carencias y sus deficiencias, pero siempre con lo que hablábamos justo al principio de esta charla, reivindicando el valor que tiene la Constitución y no olvidando que gracias a la Constitución hemos tenido estos años tan maravillosos de democracia, que muy poquitos se hubieran atrevido a decir que en España se iba a dar esta situación. Entonces, creo que ese debate se va a dar, creo que hay que tener muy claro las líneas rojas y creo que no hay que tener miedo a mejorar las cosas. Es decir, que alguien diga que la Constitución se puede mejorar no es malo. Que alguien diga que la Constitución la quiere cambiar para un uso partidista o personal, eso sí que es malo. Creo que cuando hablamos de reforma constitucional mezclamos, hacemos bricolaje y hay un tema que dicen que tendría que ser reforma constitucional o no tiene que ser reforma constitucional, pero es una simple ley electoral. La España del siglo XXI no es la misma que la España del 78 y quizás sean necesarios un conjunto de retoques pues para que la ciudadanía se sienta realmente representada. De hecho, el calor popular es que es necesario pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. El riesgo es caer en el populismo barato, pues, y la palabra es fácil, de república bananera. ¿Qué reformas electorales crees tú que serían necesarias o adecuarnos para entrar en una sociedad del siglo XXI? De nuevo, me das la oportunidad de hacer la cuña publicitaria. Una de las propuestas que hemos publicado y que además ha tenido bastante eco ha sido la propuesta de reforma de la ley electoral. Nosotros creemos que para que los partidos políticos acometan las reformas estructurales internas tan necesarias, los principales partidos políticos que están anquilosados, que tienen estructuras absolutamente jerárquicas y donde no se está permitiendo una participación interna, viene de la mano de que también se cambie la ley electoral. Uno de los grandes retos que tenemos es el que se tenga que rendir cuentas al electorado. Tiene que haber una conexión entre tu voto y tu representante. No podemos seguir con este sistema por el cual uno vota una lista cerrada y si te he visto no me acuerdo hasta dentro de 4 años. Tiene que haber una comunicación entre base electoral y representantes y tiene que haber unos sistemas de fiscalización que a día de hoy no los hay. La propuesta que nosotros hacemos es una propuesta mixta en lo que sería el modelo alemán y el modelo anglosajón y proponemos que la mitad sea una lista cerrada y la otra mitad sea por circunscripciones de elección directa.
Es un modelo abierto a debate, posiblemente con muchas mejoras y posiblemente haya que encontrar puntos de acuerdo. Pero lo que no podemos seguir es, en el siglo XXI, en el que prácticamente para todo hay una participación de la sociedad y capacidad rápida y reactiva y de fiscalización, de censura o de alabanza, a través de las redes sociales, a través de los diferentes mecanismos en los cuales con el representante político no tengas esa capacidad. Y sobre todo porque creemos que también los partidos tienen que acometer esa reforma. En tanto en cuanto tú te tengas que ganar tu puesto, te ocuparás de poner a los mejores. Y en tanto en cuanto a ti te pidan que rindas cuenta, te ocuparás muy mucho de saber cuáles son los intereses de tu circunscripción. Es decir, creo que mejoraría la calidad democrática, sin creer que esa es la solución para todos los problemas. Es decir, el que de repente se elijan directamente a los representantes no va a suponer que aquí ya todo sea un mundo de rosas, donde todos los políticos sean perfectamente capaces y no haya un solo caso de corrupción, para nada. Para nada. Creo que aún así tendrá deficiencias, pero todo lo que sea implicar a la base electoral con sus representantes sería bueno. Pero eso es sin duda uno de los grandes temas y bueno, nosotros hemos lanzado una propuesta, por supuesto abiertos a mejorarla y a todo lo que haga falta. Pero sí que hay que plantearse eso. Es decir, dentro de los partidos no podemos seguir con el efecto centrifugador del talento. Para atraer al talento y para atraer a los mejores tienes que competir y cuanto más compitas, más pelearás por tener a los mejores en tus listas, en los cargos, etcétera, etcétera. Buena parte de los alumnos que nos están contemplando y que también se van a descargar este vídeo son alumnos de Latinoamérica. Uh-huh. Yo siempre los llamo como los diputados de las Cortes de Cádiz de 1812, los españoles del otro lado del Atlántico. España no ha conseguido, como Inglaterra, crear una Commonwealth. Y nos une un lenguaje, nos une una cultura, nos une un conjunto de tradiciones, nos une una visión del mundo y de la realidad. Creo que Latinoamérica ha sido una gran olvidada por parte de España, donde no se han activado pues todos los mecanismos oportunos para crear esa comunidad no solamente lingüística, sino de valores. ¿Qué dice Floridablanca sobre Latinoamérica? Bueno, el que no hayamos sabido ver el potencial de Latinoamérica supone que ahora hay que fijarse todavía más. Floridablanca con Latinoamérica siempre ha tenido una especial vinculación. De hecho, tenemos muchos de nuestros colaboradores en Latinoamérica y de hecho, si uno ve nuestras últimas publicaciones, hemos seguido muy de cerca los procesos electorales que ha habido en Argentina o en Venezuela, por poner un ejemplo. Veíamos con mucha tristeza y preocupación la situación de los populismos en Latinoamérica y creo que es interesantísimo ver cómo se dieron primero en Latinoamérica y luego se han dado en España, ¿no? Latinoamérica, yo he tenido la enorme oportunidad de recorrérmela hace muchos años por trabajo. No es que sean nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, es que ahora mismo son el ejemplo en muchísimos aspectos, ¿no? El crecimiento económico que están experimentando países como Colombia o México o Perú, la capacidad creativa que te puedes encontrar, o entendemos que nuestro mercado natural y nuestro aliado natural son los países latinoamericanos, o vamos a tener en el corto y medio plazo una pérdida muy grande porque serán otros los que se beneficien de aliarse con un aliado tan potente como son los diferentes países de Latinoamérica. Creo, sin embargo, que tampoco no hemos sabido reconocer la labor de España en mantener un vínculo entre todos los países latinoamericanos. Creo que ahí España tiene que hacer un esfuerzo muy grande por, sin complejos, sin renunciar a la historia y a lo que ha sido la presencia de España en Latinoamérica, también ofrecerse a Latinoamérica como esa puerta de entrada a Europa, a esa Europa que también está deseando reforzar esos vínculos con Latinoamérica, y luego también la defensa de ciertos principios que están en peligro en ciertos países latinoamericanos, fruto de los populismos. España en eso tiene que jugar un rol muy importante y defenderlos, la defensa de la libertad creo que tiene que ser la gran bandera de España en Latinoamérica. Isabel, estamos ya llegando prácticamente al fin y quiero hacer como un recordatorio de todo. Vivimos en una época casi tecnocrática. Hay un sociólogo alemán maravilloso, a mí me gusta, que es Niklas Luhmann, donde nos habla del fin de la ideología y el empezar de la maquinaria tecnocrática que gobierna cada uno de los estados. Hemos vivido una campaña electoral tecnocrática, yo creo que ha sido una campaña sin ideas. Ha sido una campaña, pues algunos periódicos la llamaban ayer la campaña del barro, otros la llamaban una campaña triste,
otro el fin del bipartidismo. Floridablanca viene a recuperar el mundo de las ideas. Quiero terminar y dándote la palabra pues para que me digas en qué hay que renovar el pensamiento liberal conservador. Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar el pensamiento liberal conservador. Y luego nosotros somos continuistas, es decir, lo que es bueno hay que mantenerlo y lo que se puede mejorar hay que mejorarlo. Es decir, para mí el gran reto del pensamiento liberal conservador es recuperar ámbitos que la izquierda ha monopolizado, como es, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, como es, por ejemplo, el medio ambiente. Es decir, la reducción de la pobreza no viene vía gasto público, viene vía oportunidades. Entonces, este tipo de conceptos que ahora mismo nadie se atreve a entrar, a la palabra desigualdad, todo el mundo ha comprado el concepto de desigualdad, nosotros hablamos de la igualdad de oportunidades, hablamos de que queremos reducir la pobreza animando a las personas y dándole capacidades para que puedan salir de ella. La centro derecha y el liberal conservadurismo tiene que recuperar esos terrenos de los cuales o se ha retirado o le han expulsado. Y para mí los dos grandes retos son la reducción de la pobreza y son el medio ambiente y, por supuesto, el posicionamiento internacional, ¿no? Es decir, vivimos una situación en la que Europa está atacada, en la que todavía nuestros líderes no se han concienciado de que Europa está en guerra y donde el reto es adelantarnos y empezar a hacer una lucha contra el terrorismo islamista en Europa y empezar a hacer todo un proceso cultural, porque aquí creo que no solo desde el punto de vista de las ideas, sino cultural, por el cual reivindiquemos los valores occidentales y hagamos un frente común frente a aquellos que lo que quieren destruir es nuestra cultura, nuestros valores y nuestra libertad. Ese es el gran reto del liberal conservadurismo y va a depender de que las nuevas generaciones se identifiquen con esos principios, los hagan propios y quieran pelear por ellos. Pues estamos llegando ya al fin, y me parece que es bueno recordar los poemas de Antonio Machado. Tu verdad, mi verdad, la verdad. Guárdate la tuya y vayamos a buscarla juntos. Lo he parafraseado porque creo que es lo que hemos hecho aquí Isabel Benjumea y yo. Acercarnos a las certezas, porque la verdad absoluta es divina y solamente puede contemplarse en el más allá. España está atravesando un mal momento. Ya son unos cuantos años. Isabel Benjumea, en su doble faceta de empresaria y de ideóloga, aporta aire fresco, como joven que es, a esta piel de toro. Una piel de toro en la que el crisol de culturas ha dado siempre una riqueza con la que hemos visto el futuro. Tenemos ante los ojos la esperanza de un mañana. Espero que el pensamiento liberal conservador pues se reinvente, como se está reinventando a partir de cada una de las palabras que nos ofrece Isabel Benjumea. Buena amiga, buena profesional y sobre todo una manifestación clara de esa España del siglo XXI.